Patagonia Economía y Negocios en capilariopatagonia.com. El miércoles a la noche, creo que el jueves a la madrugada, se aprobó el presupuesto 2026. ¿Cómo viste vos esas aprobaciones? ¿Qué cuestiones crees que podrían ajustarse? A ver, aprobado no está. Se votó en Cámara de Diputados, pero no se votó un capítulo entero, que es el capítulo 11, que retira un gasto extra para financiamientos universitarios, salud, discapacidad y otras hierbas. ¿Eso no se aprobó? No. Y luego esto se complicó con una negociación que derivó con un tratamiento aparentemente fuera de agenda de nombramiento de 3 nuevos auditores en la Auditoría General de la Nación, que llevó a un conflicto, digamos, con Cristian Ritondo y el bloque del PRO, así que, y falta el tratamiento en senadores. Así que, digamos, el tema del presupuesto está ahí. Y esto ha frenado un poco el tema de la reforma laboral, fundamentalmente, y otras reformas que aparentemente recién se van a tratar hacia el 10 de febrero. Esta es la situación hoy. Por eso te digo, aprobado, digamos, la cosa está 45% de avance, 50%. Mucho mejor que años anteriores, que no había nada. Veamos el vaso medio lleno, sí, por lo menos. Igualmente, sí, porque esto con las otras reformas podría sentar la base de un cambio fundamental en cómo encarar el tema fiscal, porque, a ver, como los yanquis decían en el 92, un tal James Carville decía, "It's the economy stupid", ¿no? Es la economía estúpida. Es la economía estúpido, presten atención a las necesidades que realmente tiene la gente, si no, perdés elecciones. 15 años después, Guillermo Calvo y un economista yanqui, Frederick Mishkin, publicaron un artículo sobre tipo de cambio, dolarización, y ahí pusieron una frase parecida, "It's the institutions, stupid". En castellano, please. O sea, son las instituciones, estúpido. O sea, no es la economía. Es la economía, pero es también las reglas de juego y cómo se respetan las reglas de juego. Y esto es un poco el cambio que introduce la Libertad Avanza con Milei. Cambio que es resistido. Venimos de un cuarto de siglo aproximadamente de joda en joda, con discrecionalidad fiscal, monetaria y la captura de la normativa fundamentales, sobre todo en términos de normas laborales, comerciales, comerciales de comercio exterior, ¿no? Que se pelean según el poder de apriete, de amenaza, de extorsión del lobby más fuerte, ¿no? Bueno, el resultado de lo que tenemos, una economía empobrecida, estancada, y comparás con medio siglo atrás, que éramos 25 millones de habitantes, somos 47, tenemos 21, 22 millones de pobres, o sea que creció la torta, pero no creció el bienestar. ¿No creció la distribución, decís vos, de los ingresos? Por eso, de los ingresos, de las rentas, sí, claro, riqueza. Por eso, de la riqueza, o sea, de los stocks, de los ingresos, de los flujos y de las oportunidades. Entonces, bueno, es una economía corporativa, semicerrada, que no va ni para atrás ni para adelante, y hay que cambiar. O que cambiar o nos comen. Yo probablemente dentro de 50 años no voy a estar en esta tierra, pero las generaciones que vengan, si no lo van a comer los piojos, por ahí van a andar, ¿eh? O cambiamos o sanamos. Héctor, ¿podés explicarle fácil a la gente el anuncio que hizo el ministro, esto de que las bandas se van a ir moviendo, las bandas del tipo de cambio del techo y del piso se van a ir moviendo a medida que se va generando la inflación? ¿Eso no significa una especie de mini, iba a decir, convertibilidad? Porque si el dólar va a ir aumentando a medida que va aumentando la inflación, no va a haber relaciones en esas cosas, o al revés, no va a haber desvíos en esas variables. Sí, pero a ver, vamos por partes. Una cosa es lo que se anunció, como vos decís, el techo y la banda iba hasta ahora subiendo, el techo de la banda cambiar al 1% por mes y cayendo el piso al 1%. Bien, ahora era como si fuera, para que la gente lo entienda, es como si fuera una vía que se va abriendo cada vez más. Una vía, un tren que se va, claro, no paralela, que se van abriendo cada vez más la distancia. Como una forma inicial, como de un embudo, donde al revés, el superior y el de abajo se van abriendo cada vez más. Bien. Ahora se hacen más a partir de ahora, porque inicialmente tenemos una inflación que anda en torno del 2,5%. Eso es grave. Entonces ese límite se va a ir abriendo. Bueno, es grave. A ver, con Alberto Fernández estábamos 25% y... Bueno, se entiende. Y unos colegas tuyos lo defendían, y lo defienden. Está bien, sí. Ahora con 2,5 están todos los chiles activados de vuelta. Fiaron todos los pronósticos y mandaron al tacho unas cuantas empresas este año. De eso no hablan muchos madriles.
Ahora, no, vamos a decir las cosas de son. A ver, vamos a decir con nombre y apellido, los Grobos. ¿Quién los mandó, muchachos? ¿Quién controlaba la gerencia financiera? Unos muchachos nuestros y unos muchachos extranjeros que le hicieron caso a uno de los más conocidos chantas que desesperado andan por todos los canales de televisión. Pues sí, un hincha de Racing, ¿no? Que a veces se tiñe el pelo. Vinculado con la quiebra de Racing en los 90, tampoco, no es lo mejorcito Racing, Epa, no te metas con la academia, No, sí me meto. No te porque metas, fue público. Quedaron afuera fue ustedes público. también. Ustedes quedaron afuera también. ¿Qué fue tanto? Público. Sí. Sí, pero nosotros a ningún dirigente le rompimos la nariz con un bombo, Bueno, a ningún dirigente, eso es cierto. Bueno, volvamos a las bandas, mejor, porque este es un programa de economía. Y frecuentaba la oficina de Mandril. Está bien, sí, ya lo sé. Volvamos a la banda porque este no es un programa deportivo. Bueno, ya te voy a sacar por ese tema, pero volvamos a las bandas. No hablemos de deporte porque vamos a estar los dos llorando. El tema de la banda, por eso, saltaron justamente todo esto, la banda. A ver. La banda es el límite para arriba, el para abajo va ajustando según el último dato de inflación que tenés. El último dato que uno siempre tiene, por ejemplo, hoy vamos a tener para el 1 de enero, la última inflación publicada va a ser la de noviembre. Dio 2,5. Entonces, a partir del 1 de enero, el techo, en vez de crecer otro 1%, va a ser 2,5 para arriba y el piso 2,5 para abajo. Si la inflación va bajando, se va estrechando la banda. Si va subiendo, se va ensanchando la banda. ¿Esto qué hace? Que el tipo de cambio se va moviendo, si es que va tocando el límite de arriba o el de abajo, supongamos que el de arriba, en línea con la inflación. Entonces, la medición vulgar del tipo de cambio real del llamado mercado. Dólar menos inflación, menos la de Estados Unidos, que es más o menos 0 mensualmente. Bueno, no te da la medida del atraso cambiario que agitan los mandriles para todo el barullo que agitaron este año. Entonces, se van a quedar con un argumento menos para decir que se está perdiendo competitividad. Entonces, van a tener, tarde o temprano, que explicar cómo miden la competitividad. ¿Qué llaman tipo de cambio real? ¿Qué llaman tipo de cambio real de equilibrio? ¿Cómo lo ajustan todos los meses y todos los días? ¿Con qué metodología lo calculan? Y que lo transparenten al público. Porque ninguno de ellos dice de dónde sacan los números para decir que se atrasa el tipo de cambio real. Hemos visto el dato de comercio exterior del último mes y siguen para arriba las exportaciones. Entonces, con la chantada del atraso cambiario, hablar al pedo a otro lado. Está bien, Héctor, pero convengamos que tampoco era buena la medida de ir aumentando las bandas al 1% mensual con una inflación promedio del 2%. Está bien hecha el ajuste. Al inicio la inflación era más alta, bajó, porque esto fue con el acuerdo con el FMI, y la inflación recién toca 2,5 en la medición de noviembre. Viene para arriba desde mayo. Pero por eso te digo, a que el ajuste sea el 1%, porque eso, el 1% del tipo de cambio de la banda del tipo de cambio fue de febrero, creo, que es cuando dieron el golpe, que está bien. Eso fue antes del acuerdo y antes de la banda. No, a mí me sonaba que era de antes, está bien. Hubo una etapa del 1, que se bajó del 2 al 1, ese tipo de cambio de referencia, que para algunos era de referencia, para mí no era tan de referencia, es discutible, y después vino la banda acordada con el FMI a partir de abril. ¿Cómo podemos terminar de, no sé si es el término, acomodar la economía argentina, pero también se percibe que solamente en algunos nichos productivos hay una reactivación y en el resto de la economía, o por lo general de las pymes, no es tan así, no se percibe eso? No es así, va a seguir siendo así. Acá hay una herencia de costos elevadísimos de transacción, de contratación, de hacer negocios por impuestos nacionales, provinciales, tasas municipales que están descarriladas, desatados, varios intendentes aumentándolas de manera desmedida, más los costos de las indemnizaciones, en parte por la regulación laboral, en parte por una anarquía de criterios de juzgados laborales que según la provincia, en algunos casos aplican unas indexaciones que llegan hasta el 1.200%, entonces un empleado o 3 empleados que tenés en una pyme formal registrado y pagándole en línea, ya sabés que es hacerte una reserva líquida porque son 3 futuros juicios laborales y los 3 juicios los vas a perder y vas a tener que cerrar la empresa. Ese es el problema. Entonces, no estamos en una economía todavía normalizada, por eso el problema de la pelea política para lograr la reforma, porque lo ideal es que la microempresa crezca y sea pyme, que la pyme crezca y sea grande, y que la grande crezca y sea multinacional.
Ahora, no, esta es una economía que está destinada a ser un país africano. ahora viste que uno no deja nunca de compararse como país. Argentina es un país rico, es extenso, y uno mira, yo siempre miro, por ejemplo, la economía de Chile, que es hasta físicamente más chico, pero ellos han tenido distintos gobiernos de índole de izquierda, de derecha, más socialista, menos socialista, y sin embargo su programa económico no ha tenido estas fluctuaciones que hemos tenido nosotros, y la economía chilena, salvo cuando hubo una gran caída del precio del cobre internacional, me acuerdo de memoria, no ha tenido estos saltos que hemos tenido nosotros. ¿Por qué no podemos llegar a ser Chile? Digo, en términos porque Chile, generales. entre otras cosas, perdón que voy a tocar el corazoncito de mucha gente, pero Chile no tiene peronismo, ¿eh? Entonces, ojo, tuvieron un militar sanguinario como Pinochet, pero después una democracia donde la desestabilización de los lobbies, tanto empresariales como la casta sindical, la casta consultora y de los medios, no es tan agresiva y con capacidad desestabilizadora como ha tenido acá en Argentina. Alfonsín, digamos, en buena medida, los 12 paros de Ubaldini ayudaron a acelerar la inflación y a la estocada final del salto del dólar del 89. A De la Rúa no lo tumbó ningún golpe militar, y detrás de esto estaba quien fue el autodenominado presidente de la transición previo a Néstor Kirchner. Chile es otra cosa, vos tenés izquierdas o derechas, pero estas cuestiones institucionales no se lo toman a la joda como acá. Cuando se lo tomó para la joda, bueno, entonces hoy tenés hasta el Poder Judicial, en parte hasta capturado hasta por la AFA. Bueno, ni hablar de ese tema. Bueno, por eso voy a decir, comparás con Chile, más chiquito, menos habitantes, poca tierra fértil, forzado a crecer en base a exportaciones. No es Estados Unidos. No tienen fábrica de autos. No tienen fábrica de autos. Los autos son no todos tienen fábricas. Bueno, ahí tenés un país que acertadamente eligió no ser industrial, porque no le da la escala, porque no le da la ubicación geográfica. Bueno, apostaron por algo, por lo cual los 80 acá, de este lado, se cagaban de risa, que eran los salmones. Bueno, hoy el salmón es el segundo producto de exportación de Chile y exporta casi tanto como la pampa húmeda argentina. Y acá vos viste lo que pasó en Tierra del Fuego, que recién ahora se liberaría poner las primeras piletas para tratar de hacer salmones made in Argentina. Medio siglo de atraso. Hay una parte, no me acuerdo si creo que en el presupuesto está la ley de la economía y el conocimiento, que deberíamos fomentarla muchísimo más, y ahí me parece que hay un eslabón, no es un eslabón, un escalón que le está faltando, una vuelta rosca, perdóname la terminología, porque realmente tenemos esa potencial de salir a exportar servicios tecnológicos enormes. Con gente brillante, ¿no? Tendríamos que un poco apalancarlo más y generarlo más. Gente brillante, pues claro, pero tenés que justamente, necesitas todo lo otro, porque si no los contratan, los pocos que los contratan son empresas que le pagan sueldos altos en pesos, no tanto en dólares, y esos pibes que están hoy entre 22 y 28 años, están cada media hora mirando el celular a ver dónde sale una oportunidad para mandarse a mudar del país. Y son la crema del sistema educativo argentino. Vos también somos profesor universitario y vemos los últimos 20, 25 años cómo ha empeorado la calidad de los chicos que vienen de la secundaria. Ni hablar, sí, y el secreto del cómo están descollando y son los líderes del mundo en todo lo que es economía del conocimiento, inteligencia artificial, tecnología informática, comunicación, ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, y son todos pibes entre 19 y 26, 27 años que vienen de países sudasiáticos, Estados Unidos, Canadá y algún que otro Europa. Y Argentina andaba ahí cerca en los 80. 90, y tenemos lo que tenemos, chicos que vienen al segundo año de la facultad y apenas si saben leer la lengua nativa. Los chicos no están en condiciones de ir a Harvard. No, eso se nota, bueno, sí, una caída importante. Y eso, el deterioro del sistema, el deterioro de las condiciones salariales para los docentes en todos los niveles, cuido en la formación. Yo, mira, hace 20 y pico años estuve, me acuerdo, en un seminario en México. Yo de cara dura encaré a un tipo, no sabía quién era, el presidente del Banco de Desarrollo de la India. Y me dijo, usted que es economista, vamos a hablar de teoría económica. Y el tipo, y yo le pregunto, ¿cuál es el secreto por el cual hay tantos buenos economistas de la India publicando paper y sobre todo con una matemática fabulosa? ¿Dónde está el secreto de esa superioridad en formación matemática? El tipo me dice, la escuela primaria. Nos matan desde los 6 años, desde el primer grado. Desde el primer grado.
Y bueno, La excelencia, ahí lo la tenés. exigencia de la excelencia académica. Bueno, pero acá la prioridad hace 4 años eran los planes de madera y la ESI. Bueno, está bien, pero... Y bueno, pero- pero eso es el capital humano que te espera para los próximos 15 20 años. Esos son los egresados que se te vienen para los 28 años. Va, que se nos vienen porque yo voy a estar todavía en actividad. Está bien, pero convengamos, vos justo me llevas este- al ejemplo de la India y yo te entiendo, pero convengamos, no sé, ¿cuántos habitantes tiene la India? ¿100 millones de habitantes? ¿300 millones de habitantes? No, mil y pico millones de habitantes. El resto yo no sé el concepto de pobreza en India cómo se mide, pero uno ve videos, noticias de la India y todo eso, y no se puede ni caminar, ver los trenes cómo se transportan, o sea, debe haber un sector Bueno, chico. acá no te creas que Buenos Aires no es muy distinto. Vos venís a Buenos Aires, vos ves gente que está comiendo de la basura en pleno microcentro y haciendo caca ante el público en plena vereda. No es muy distinto Pero el volumen, Buenos Aires de Calcuta. los El volúmenes volumen son es más chico, distintos. sí. Sí, Sí, bueno. pero 30 años atrás no teníamos eso. No teníamos eso, ni en Rosario, ni en Córdoba, ni en... No. Está bien La eso. India, sí, toda la vida fue pobre, pero hoy la India tiene la segunda principal aviación de guerra de Asia y tiene submarinos nucleares. Nosotros tenemos astillero Río Santiago y todavía no pasa de 3, 4 barcazos, no sé, o alguna pelopincho. Acá el único que está construyendo algún que otro submarino nuclear es Brasil. Nos hemos quedado también en eso. Para eso necesitas un sistema educativo para producir, para la excelencia, como decís vos. Y los frutos se ven después de 20 y pico, 30 y pico de años. Hoy, esto que estamos viendo hoy, en buena medida es por eso. Si vos querés hacer una reforma educativa, esto lo discutimos bastante en la campaña 23, en serio, no solo tenés que atacar a la escuela, tenés que atacar a la familia con el programa, tenés que reeducar a buena parte de los padres y reinsertarlos laboralmente. Y acá el daño de los últimos 20 años del alcoholismo, la droga y la ludopatía ha sido bestial en todas las provincias. ¿Cómo ves? Ojo, Sí, no, la cuestión social les pega mucho. También es cierto que el 40% de los que tienen algo de trabajo o son monotributistas terminan trabajando en negro. O No sea, le queda otra. No le queda otra. Y si no tenés que salir a robar. No, eso nunca. No, se entiende. No, se entiende. Pará, se entiende, pero no. Terminás peor que en la sí, India. Ese sí, es el peligro. De buena parte de América Latina, no solo sí. acá, Ecuador, Colombia, ¿no? Ojo, México. Sí, no, ni hablar. La droga está en todos lados. Y cómo ha crecido la demanda, el consumo y el peligro que se extiende a través del problema del narcotráfico, sobre todo. Y el mensaje de ciertos, ¿no? Políticos y comunicadores de que no, está todo bárbaro, está todo bien, está todo ok, no pasa nada. Bueno, después querés seguridad de las calles, estás entero. No, imposible. Eso es imposible. Para terminar de cerrar ya, ¿qué ves para el 20? Vos, no sé si tenés o no el teléfono del presidente Milei o del otro Caputo, del ministro, pero sí del presidente Milei, por ahí lo podés llegar a tener. Te llama un día y te dice, Héctor, ayúdame, necesito dos medidas técnicas, económicas, obvio, vos sabés un toco de esto, para terminar de acomodar el país. ¿Qué le dirías? 2 o 3 las te que equivocaste, te te equivocaste, con dos o tres no alcanza, con bastante más. Bueno, está bien, pero creo que, estamos en la radio. Creo que ir en el rumbo de lo que no se ha logrado con la ley bases, lo que se aprobó en el 23, el 30% de lo que era el borrador original, creo que hay que ir por ese 70% y bastante más, hay que cambiar, digamos, todo el ámbito, el marco institucional del mercado laboral, mercado de crédito, mercado, aunque algunos días sí, está muy bueno, también hay que, el crédito a las pymes está bastante complicado. Carísimo. Por eso, y el acceso. Entonces, viste, bueno, por ese lado, el tema laboral, el tema tributario y ordenar un poco este federalismo ya un poco desquiciado, porque el problema es que al habilitar, digamos, esa discrecionalidad a las provincias, sobre todo a los municipios, bueno, terminás financiando fácilmente, porque tarde o temprano terminan con déficit infinanciable y el municipio golpea la puerta de la provincia a la nación, y cuando aumenta fuerte la presión tenés un presidente que cuando no esté Milei que puede aflojar. Y volvemos a los déficits, a la alta inflación y a la multiplicidad de curros, porque cada control te genera focos de corrupción. Lamentablemente esto no es
no es Canadá, no es Suecia. Por eso con 2 o 3 medidas, no sé. Ahora, voy a decir, ¿cuáles serían las prioridades para el año que viene? Mantener el rumbo fiscal, tratar de bajar la inflación a 1% menos y sobre todo tratar de acelerar, digamos, la simplificación tributaria y burocrática y con leyes y normas que duren en el tiempo, porque esto es lo que espanta a los inversores de afuera, porque a mí me lo han dicho algunos en la cara, o sea, si después viene otro gobierno que da vuelta a todas estas reglas, estas instituciones, no vamos a poner inversiones a 30 años en vaca muerta o nada de eso. ¿Y alguna medida especial para las pymes que se están cayendo a pedazos, Héctor? Y bueno, algunas escapan a la nación, una no. El tema laboral hoy es central. Ajá. El tema ese, pero es el tema fundamental, el tema de los ajustes de las indemnizaciones, está matando a las pymes, salvo que trabajes con una contabilidad en blanco y una contabilidad en negro, exponiéndote a que te descubran, como hace buena parte del país. Que te denuncien los propios empleados. Bueno, ¿sí? Pero lo sabemos, está ocurriendo y bueno, no, así tampoco se puede cerrar fácil la brecha fiscal y tampoco podés pretender buenas jubilaciones cuando tenés cada vez menos aportantes. Por eso es un tema central hoy, en el corto plazo. En mediano plazo y veremos, ¿viste? Yo te diría mucho más, no se puede decir, porque el año que viene es un año que no tenemos elecciones, pero tenés elecciones en Estados Unidos. Sí, está bien, pero no es un año electoral para la Argentina. Hay que aprovechar. Para acá no, hay que aprovecharlo y hay que ver cómo. Estados Unidos va a una elección de medio término, parece que Trump la va a tener más jodida, más complicado de lo que se la creía. Pero va a estar el Mundial. Este año. El año que viene va a estar el Mundial y Estados Unidos va a ser un gran campeonato. Y entonces, pero la economía no te la mueve. Claro, la economía no te la mueve los mundiales de fútbol, vos sabés bien. No, pero aparte... Encima tenés que lamentablemente lo que medio veía el Papa Francisco se está viendo en la realidad. Estamos cada vez más cerquita de algo que va tomando la forma de una tercera guerra mundial. Hay amenazas ya fuertes, en serio, de Putin a otros países europeos. Empezó a hacer algunos llamados a la población y tomar algunas medidas preventivas Francia esta semana. Hay un fuerte aumento del gasto militar y llamado a reservistas en Alemania. Japón le empezó a mostrar los dientes a los chinos si se llegarán a tocar a Taiwán. Va a ser un año volátil afuera. ¿Puede aprovecharse? Sí. Pero acá, viste, bueno, tenemos nuestros líos internos. Pero te digo, conocí el Mundial de Fútbol, afuera, el clima, o sea, la Europa que nosotros tenemos un poco en la cabeza, la que algunos que hemos podido andar, vimos en los 90, principios de los 2000, hoy es otra cosa, muy conflictiva. Lo que pasó en Australia el otro día es una muestra más. Y el choque de civilizaciones del que hablaba Paul Johnson en los 70-80, bueno, es el núcleo de los conflictos que está en Italia, España, Francia, Inglaterra, países escandinavos. Entonces, con toda la población, digamos, de origen del norte de África y de Medio Oriente, hay problemas que se le están empezando a hacer inmanejables y, bueno, esto crea un clima afuera complicado. Entonces, yo no sé, viste, cómo van a reaccionar algunos gobiernos si por ahí Putin se hace el equivocado y le tira un cuetazo a Polonia, Finlandia o se le escapa uno y cae en Alemania, ¿no? Pero mirás las declaraciones de los últimos 2-3 días de Putin. Anteayer trató a los políticos europeos de cerdos. Ojo al piojo. El año que viene, el 2026, puede ser un año muy bueno para nosotros, como quizá no, pero ya no por los procesos electorales, todas las cosas que hemos visto este año, sino por lo que puede pasar afuera. Gracias por tu claridad de concepto. Lástima estos pronósticos que cerraste tirando, pero bueno, tampoco podemos andar tapando el sol con las manos. Esperemos que el 26 estemos un poquito mejor, sobre todo las pymes y los emprendedores. Este programa hace 15 años que está al aire y siempre venimos diciendo lo mismo, cuando todavía la palabra emprendedor no se conocía en Argentina. Y bueno, esperemos que podamos poner en marcha este bendito país, ¿verdad? Sí, ojalá. Tenemos una herencia de 2 o 3 décadas de hablar al cohete y se fue en la dirección contraria. Ahora, cambiar esas instituciones y esa cultura de viste, bueno, la estabilidad no cuenta, las reglas hay que cumplirlas, rompe paga, en respeto a los derechos de propiedad, a los contratos, y sustituir eso por la economía de la dádiva y del favorcito del político de turno, bueno, nos llevó a lo que somos hoy. 40, 60 años atrás, cuando nosotros éramos chicos,
vamos a decirle la verdad de nuestras edades al público, teníamos el ingreso por habitante nuestro superior al de España. No. Hoy es 1/3, o 2/3 según la medición. Bueno, también convengamos que Entonces, España hace 30, 40 años atrás estaba muy mal, estaba en la época del franquismo, salían de las posguerras del franquismo y todo eso, ¿no? Y bueno, y acá estábamos con la AAA, los montoneros y los golpes de Estado. También, sí, también. Pero entonces, bueno, si en medio siglo ellos tienen problemas de países ricos y nosotros tenemos problemas de países africanos, los líos los tenemos nosotros. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelarioPatagonia.com.